No, perdón, antes de ir con lo del 6C++, también otra noticia rápida es el tema del drama de Apple y los Progressive Web Apps. No sé si alguien se enteró, pero Apple estaba a punto de eliminar la posibilidad de crear Progressive Web Apps en el iPhone, ¿no? A mí me da muchísima risa porque hay muchos ingenieros, la verdad es que no me acuerdo de los nombres, que justamente ponían en un altar casi casi a Apple, ¿no? Por siempre seguir las recomendaciones y estar al tanto de las últimas especificaciones open source, de toda la especificación de JavaScript, de CSS, que este Safari era el navegador que primero implementaba todas las nuevas funcionalidades, estaban a la vanguardia y ¡pum!, ¿no? De repente hace unas semanas también Apple estaba anunciando que iba a deshabilitar la posibilidad de crear aplicaciones desde el navegador, desde Safari, por temas de cumplimiento, ¿no? Uno de los temas que tenía, o bueno, que siempre ha tenido Apple en la Unión Europea, es este tema de que, pues, de alguna forma la plataforma de iOS como sistema operativo, pues, es un monopolio y es obvio, ¿no? O sea, si tú creaste tu sistema operativo y tú creaste tu navegador, lo vas a incluir en el sistema operativo tal cual, ¿no? Entonces, desde hace muchos años viene peleándose Apple con la Unión Europea con respecto a si, si iOS como sistema operativo, pues ofrece cierto monopolio, ¿no? Contra diferentes alternativas, no solamente a nivel de la tienda, que es algo que también ya van a solucionar aparentemente en la próxima versión, que es que ya va a poder cualquier empresa poder crear su propia tienda de aplicaciones directamente desde iOS. Pero otro era el tema de las apps y los navegadores, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy si tú quieres crear una aplicación que utilice algún navegador, o incluso si tú quieres crear un navegador, imagínate que, pues sí, Opera, Mozilla, Chrome, ¿cuál más? Edge, todos esos navegadores, a pesar de que tú puedas creer que los engines o los motores son los mismos que tenemos en el escritorio, la realidad es que no. La realidad es que todos esos navegadores están basados en WebKit, ¿no? Que es el core o el engine que utiliza Safari en todo el ecosistema de Apple, ¿no? Esto es porque obviamente está cerrada la API para poder construir tu propio navegador. Es decir, aunque tú pudieras construir tu propio navegador, si tú subes esa aplicación a la tienda para que te la publiquen, te la van a rechazar, ¿no? Porque solamente puedes utilizar WebKit como navegador para construir sobre él tu propio navegador, lo cual pues yo creo que no hace nada de sentido, ¿no? O sea, si tú quieres utilizar Mozilla, al final estás utilizando Safari, entonces no tiene absolutamente nada de diferenciador más que a lo mejor el que puedas sincronizar tu información que tenías en el navegador que no es Safari con su contraparte móvil, ¿no? Entonces, justamente por eso quería bloquear, ya eliminar el uso de las Progressive Web Apps, porque ya no le veían sentido, ¿no? Es decir, ¿por qué estamos invirtiendo en esto cuando la Unión Europea nos está acribillando para que todo lo que hagamos sea open source y le demos la facilidad de crear aplicaciones en tiendas diferentes a los usuarios o a las compañías que desarrollan aplicaciones, ¿no? Entonces, pues, al final, después de tanta presión, porque esto de verdad era una presión impresionante por parte de los desarrolladores, y yo creo que también internamente, ¿no? Como les decía al principio, muchos developers o muchos ingenieros de software que trabajan en Safari, o sea, no sé si lo sepan, pero hay muchos ingenieros que como empresa, Apple tiene ingenieros trabajando, digamos que son parte como de la junta de la W3C, de la TC39, que son las dos organizaciones que marcan los estándares para las siguientes versiones de HTML, CSS, JavaScript, cualquier API, nueva funcionalidad, etcétera. O
sea, generalmente ahí hay ingenieros de software de Apple, de Facebook, de Amazon, de Microsoft, de Google. O sea, hay de todo, ¿no? Obviamente porque entre todos se ponen de acuerdo en las especificaciones que van a salir en los siguientes meses o años. Entonces, imagínense qué cara tenían cuando se enteraron, porque muchas veces ellos no son los que deciden, ¿no? Es alguien más de arriba que le da la gana decir maten las Progressive Web Apps en iOS. Y pues con qué cara van estos cuates, ¿no? A decir, no, pues es que siempre, no, ya, nosotros ya no vamos a soportar esas características. Y que pues ya después de mucho pensarlo y mucha presión por parte de la comunidad de desarrollo Apple, que siempre sí van a seguir soportando las Progressive Web Apps, pero en la Unión Europea, porque todo este relajo era solamente aplicaba para la Unión Europea, ¿no? Entonces, actualmente con la última versión, la 17. Quién sabe qué, eh, o la 17.4, aquí está, 17.4. O sea, ya no podías crear tu Progressive Web App desde iOS. La verdad es que no entiendo qué tanto es el uso de esta funcionalidad o de cargar aplicaciones. Pero, por ejemplo, estaba el hecho de que Microsoft, por ejemplo, con la Xbox, como no te permitían por las reglas de la Apple Store o la App Store, el tener una aplicación que a su vez emulara o jalara videojuegos, Microsoft no podía ofrecer el Xbox Cloud Gaming, ¿no? Toda la parte de que tú pudieras jugar tus juegos sin tener que instalarlos o sin tener que utilizar una Xbox para hacerlo, ¿no? Entonces lo hacías en el formato en línea, no se podía a través de estas políticas de Apple. Entonces lo que hacía Microsoft es que desarrolló una Progressive Web App para que tú te pudieras comunicar o pudieras empezar a jugar sin la necesidad, o más bien saltándose todas las reglas de la App Store, ¿no? Entonces, eso como que no le gustó tampoco a Apple, pero también ya lo obligaron ahí en la Unión Europea a que tiene que abrirse a que los desarrolladores de los estudios puedan publicar ese tipo de aplicaciones, pero como siempre esto solo aplica en la Unión Europea, es decir, en el resto de países yo creo que nunca hubo algún problema con los Progressive Web Apps y por lo tanto, pues nadie lo notó, ¿no? O sea, la verdad es que creo que también el mercado en términos de usuarios que utiliza estas funcionalidades pues, era muy pequeño, pero imagínense si lo dejaban hacerlo, si dejaban que lo hiciera en la Unión Europea, pues en Estados Unidos y en cualquier otra parte del mundo, no iba ni siquiera a tener que pedir permiso, ¿no? Pero bueno, todo justamente nace con esta parte del engine que se utiliza para crear navegadores, ¿no? Que todo está hecho a base de WebKit. Eh, lo cual, pues sí, es creo que absurdo, ¿no? ¿Para qué creas aplicaciones móviles si lo único que tiene es el mismo navegador Safari y arriba de eso, pues ya le pones una interfaz de usuario diferente, ¿no? O sea, al final no estás no estás creando el mismo navegador o la misma experiencia que tienes en el modo de escritorio. Pero bueno, así es como va ese chismecillo de Apple y las Progressive Web Apps. Que justamente era Bill Gates, era Steve Jobs cuando presentó el iPhone y que decía que justo esto era, ¿no? Las Progressive Web Apps era el futuro del desarrollo de aplicaciones y que justamente esto iba a matar a todas las aplicaciones de Flash o todos los plugins hechos en Flash en sitios web, porque no ibas a necesitar eso cuando tuvieras Progressive Web Apps. Que ya después ellos crearon el concepto de la App Store o tienda de aplicaciones y digamos que dejaron de ponerle foco tanto al Progressive Web Apps porque no tenía sentido que promocionaran estas dos formas de tener aplicaciones cuando la que le dejaba más dinero pues obviamente era la App Store. Pero bueno, que siempre sí dijo su mamá del Apple, que siempre sí dijo el Tim Cook, que sí no le cierren la llave a las PWA para desarrolladores. Y bueno, al final, pues aquí está
como el comunicado. La verdad es que está enorme. Pero bueno, como les decía, todo esto afecta a la Unión Europea. Si tú nunca viviste o no vives en la Unión Europea, no tienes nada de qué preocuparte. Pero de nuevo, no siento que haya mucha gente que instale Progressive Web Apps como usuarios comunes y corrientes en tu dispositivo Android o iOS. Yo creo que estamos muy acostumbrados a buscar la app directamente y a menos que tú seas desarrollador y quieras probar una Progressive Web App, lo vas a hacer. Si no, no creo que sea algo muy, muy común.